Hola, ¿cómo están? Soy Ana de House of Alchemy. Hoy quería compartir un poco más sobre el cambio estructural que estamos pasando ya hace bastante tiempo, que obviamente va de la mano del cambio colectivo, por lo menos aquellos que están transitando y haciendo el cambio estructural a nivel individual es porque de alguna forma están alineados con ese cambio colectivo y, y lo venían sintiendo más allá de que a nivel colectivo todavía no se haya vivido de la misma forma, ¿no? Siempre hay una percepción o un accionar micro para que después en el macro se vea reflejado. Y si bien ya hace varios años que estamos con este cambio estructural, especialmente desde el 2020, durante este año habrán sentido, por lo menos para algunos, cada cual está en su propio proceso. Quizá este año fue lo que fue el año pasado para otros, que fue intenso porque fue como la movida de piso necesaria para que se aflojaran las estructuras, esas columnas sólidas necesarias para poder entonces hacer el cambio estructural que se necesita, que implica un cambio de identidad y sobre todo un cambio de realineación. Y voy a poner un ejemplo bien simple porque es el que se me hizo a mí evidente para poder explicar el proceso, sobre todo a nivel físico, porque cuando estoy hablando de cambio estructural, más allá de que hayan realidades externas y nuestra realidad vaya y está viviendo cambios estructurales y vayan a haber más cambios estructurales, va a ser siempre el reflejo de un cambio micro a nivel de nuestro cuerpo físico, que en definitiva es el reflejo a nivel macro. Entonces, a nivel de cuerpo físico, hay como quizá algunos lo estén sintiendo, hay un cambio de polaridad en términos de movimiento aerodinámico. Es como si tu eje, por ejemplo, estaba en la mente o si tu eje estaba en modo supervivencia, si tu eje estaba en modo de víctima, si tu eje, por eje hablo de todo tu cuerpo físico, del funcionamiento orgánico de tu cuerpo, el funcionamiento energético de tu cuerpo, la manera desde la cual estructuralmente se pensabas, creabas, sentías, más allá de que en otras capas más sutiles pudieras pensar lindo, positivo, pero era la raíz de donde todo eso salía. Eso, por eso el movimiento ha sido tan brusco y tan necesario para que de la raíz hacia arriba sea realmente creador y fértil el proceso y no a cuentagotas o en microcapas, sino todo estuviera alimentado por una raíz fértil y sana. Entonces, hasta ahora lo que durante todos estos años fuimos como picando el suelo para que esas capas, para poder llegar a ese sustrato bien, bien de origen. Y una vez que se llega a ese nivel de origen, entonces se puede hacer ese cambio de polaridad. A nivel físico, más allá de otras formas, de otros síntomas, el cambio va a tener mucho, como dije, de movimiento aerodinámico, de presión, como creando espacio, como de pareciera de separación, pero en realidad tiene que ver con presión, compresión y crear espacio de la nada. Aumentar la capacidad es como cuando uno entrena su capacidad respiratoria, tus pulmones son los mismos, miden lo mismo, pero la cantidad de aire que podés almacenar es cada vez mayor. Y esto es lo mismo. Estuvimos creando espacio y creo que esto
Bueno, en mis transmisiones lo hemos trabajado, esto de crear espacio, durante, ahora no recuerdo a nivel de tiempo lineal, pero 2019, 2020, estuvimos transitando en espacios así como de letargo, de como estar en stand-by, esos espacios como de inercia, porque ahí es donde estábamos empezando a conectar con ese, que no es aire, vacío, éter. Entonces los movimientos han sido, nos han dado distintas experiencias, distintas sensaciones, y el ejemplo que quería dar es, en los gimnasios a veces hay diferente tipo de pesas que se usan de diferentes modelos, y ya están, quizás son las más viejas, pero las de, creo que son de hierro fundido, que parecen las más pesadas y las más toscas y rudimentarias, pero que si uno levanta una pesa de 10 kilos o de 5 kilos, se siente el peso. Después están las más comunes, que son hasta estética, son más estéticas y vienen como, creo que el material debe ser un plástico, eh, que son las que se suelen usar en todas las barras. Y después están las que usan los levantadores de pesa, las que son como bien grandotas, por más que sean de 5 kilos, que son bien grandotas, que son las que se usan para que después el, el que levanta peso la pueda tirar así con fuerza al piso y como que tenga un efecto de rebote, ¿no? Eh, y me pasó que yendo al gimnasio un día veía en realidad que agarraban las pesas, esas pesas grandotas que decían 15 kilos, 20 kilos, y las levantaban como si estuvieran levantando pluma. Yo decía, pero ¿cómo puede ser? Y, y cuando hice la consulta porque pensé que era una pesa de mentira, dice 15 kilos, 20 kilos, pero no se sentía. Yo veía que la gente no hacía ningún esfuerzo en levantar los 20 kilos. Hasta que me hicieron hacer la prueba de tomar una pesa de 10 kilos de las de hierro fundido y las otras de 10 kilos, más grandotas, y efectivamente, sosteniéndola con dos dedos, pasándola por los agujeros de ambas, el peso era el mismo. Y la diferencia era que por el material, todo en el caso de la célula, iba a decir, de la pesa de 5 kilos de hierro fundido, del material que fuera ese viejo, estaba todo concentrado, como el peso estaba todo concentrado en el tamaño, y en el caso de la más grande estaba todo distribuido. Entonces era el mismo peso, pero había una distribución del peso y había como más aire, pero el peso era el mismo. El tamaño hacía que uno pudiera eh, distribuir el peso mejor. Y entendí que en parte de este cambio de polaridad y de la capacidad de poder recibir nosotros mayor cuota de luz, mayor energía, nos estaba pasando incluso internamente una descompresión, como eh, una aparente, no quiero decir separación porque no es separación la palabra, pero como redistribución de nuestra materia de forma distinta, pero lo que en efectivo, o sea, somos la pesa grandota, pero lo que nos está pasando es que estamos creando o que ya creamos más espacio. Eso sumado al cambio de polaridad, al cambio de desde dónde estoy ahora sosteniendo este cuerpo, desde dónde estoy sosteniendo ahora mi realidad, desde dónde está el foco de mi conciencia ahora, que para muchos se va a haber ido para abajo, o sea, de la cabeza hubo una rotación al sacro. El sacro obviamente en conexión con la tierra. Entonces, eso hace que uno haya podido tener cambios en el cuerpo, haya podido experimentar
sensaciones con la respiración. Acuérdense de las veces en las que sentíamos vértigo, en la que sentíamos que todo nos daba vuelta, era porque estábamos teniendo esos giros que nos estaban ayudando a hacer el cambio de polaridad. Entonces hay una preparación de nuestro cuerpo que fue no necesariamente tomar mayor forma, quizá algunos sí tuvieron un cambio físico en su cuerpo. Y esto hablo de aquellos que han hecho el proceso de forma gradual. El año pasado fue un año que para muchos puede haber sido la explosión porque no estaban haciendo ese trabajo, pero tenían que llegar a este punto igual en el estado de mayor apertura y entonces tuvieron que volar por los aires para sacarse toda esa densidad que no estaban queriendo ver de una y entonces poder recrearse y hacer el cambio de polaridad de una forma más brusca. Otros, quizá, no quiere decir que no hayan tenido distintos tipos de intensidades, pero no necesitaron pasar por esa explosión. Entonces ahora están con un eje diferente, con un centro de conciencia distinto, con un ancho de banda amplificado, que con mayor poder, esto es lo que vamos a empezar a tener. O sea, se está preparando la máquina para que cuando se abra la puerta uno salga y sepa para qué y cómo usar. Entonces todavía estamos en los últimos, yo creo que son los últimos meses de ajuste, en donde uno tiene que estar muy enfocado en su propósito, en su misión, en su verdad, en el realmente quién soy, para qué vine, qué estoy haciendo, cómo lo quiero hacer. Y además, otro de los motivos por los cuales nos aumentamos, o sea, creamos espacio, es para que eh, realmente es un reajuste, para que cuando venga todo este caos, nos tuvimos que deformar, tuvimos que desintegrarnos, tuvimos que, en algunos casos habrán sentido quizá la recesión económica que se está sintiendo este año de forma distinta, en donde tuvieron que hacer una redistribución de su tiempo, en donde tuvieron que cambiar estructuralmente su pulso, su flujo, la forma en la que estaban eligiendo vivir, salieron de la línea, de la rutina mensual y eligieron como ser más flexibles de forma de, y esto es quizá inconsciente, hicieron esos ajustes para poder tener como mayor capacidad de vuelta aerodinámica, de navegación, para poder fluir con los cambios que se nos estaban creando a nuestro alrededor. Pero ese mayor espacio es para poder incorporar el disfrute. Entonces, va a haber un momento en donde la nueva polaridad, la nueva forma nuestra se vuelva a cambiar. O sea, ahora estamos como un estado de, de mutación, de tránsito, de mutación activo, que funciona, pero una vez que venga, pero estamos preparando el cuerpo para la recepción de, eh, de nueva energía. Y entonces una vez que venga esa nueva energía, va a haber un ajuste nuevo para entonces poder ser, recrearnos con esa nueva energía. Esa nueva energía desde un lugar es incorporar el disfrute en nuestras vidas y que no esté constantemente como estaba hasta ahora, limitado, condicionado, eh, atado a eh, quizá lo económico o el tiempo libre que uno tuviera o el control. O a tu capacidad de poder controlar la vida para entonces poder tener la tranquilidad de disfrutar tal y tal cosa. Es un momento de fertilidad, es como el cuerpo de la mujer que se prepara para concebir. Entonces hay una preparación, sobre todo las mujeres que quieren quedarse embarazadas, que a lo mejor su fertilidad no estaba tan alta y necesitan hacer ajustes, entonces preparan el cuerpo para recibir esa nueva vida y una vez que está,
la concepción, el óvulo está fecundado, ¡pum! El cuerpo se ajusta para entonces crear el embarazo. Entonces estamos viviendo realmente un proceso de unión con lo divino. Lo divino desde ese poder de fertilidad, desde ese poder del femenino, se nos viene encima y hay que estar abiertos, hay que haber creado toda ese espacio para que nos llene, para que no nos eh, dé vuelta, porque va a ser tremendo el movimiento de cambio, y entonces podamos generar un baile interno, es como un tantra interno, y podamos entonces abrir y dejarnos llevar por esa fuerza que es la que nos va a ayudar a liberar la limitación, a superar la limitación y alcanzar esas realidades más allá desde las cuales venimos trabajando. Pero estamos en ese espacio de reconocernos también, de aprender a reconectar con el disfrute, de aprender a reconectar con un montón de aspectos nuestros que habíamos dejado sepultados o que se habían distorsionado, y también aprender a reconectar con nuestro cuerpo, con un cuerpo que quizá esto lo puedan sentir. Yo siempre menciono el estrés crónico. Si lograste realmente sacarte toda la identidad del estrés crónico, hay un nuevo vos con el que tenés que reconectar. Hay un sistema nervioso, hay órganos que están actuando y sintiendo distinto, y entonces estás como articulándote, aprendiendo a moverte, aprendiendo a sentir, aprendiendo a conectar con el otro desde esa nueva esencia, desde ese nuevo pulso que ya no tiene esa raíz eh, condicionada que podía ser el estrés crónico o eh, cualquier otra raíz que te estuviera afectando de forma estructural. Así que espero que esto les haya servido. De verdad es enorme y es súper profundo el proceso. La percepción de cómo cada uno viva estos procesos de cambio va a ser individual, pero y por más que sea positivo, la intensidad de un baile tántrico con lo divino no deja de ser intenso, hay que tener el cuerpo y la conciencia preparada, pero este cambio de polaridad está ocurriendo o ya ocurrió, y en algunos casos es aprender entonces a reconocer y a recordar cómo manejar esa máquina que durante quizá milenios habías dejado de usar, y ahora ya estás ahí arriba de ese Ferrari de vuelta y decís, ¿y esto cómo se manejaba? Nos vemos la próxima. Espero que estén muy bien.